Muy buenos días, mi nombre es Jorge Luis Ávila García, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación del programa de licenciatura. Para la asignatura de poblaciones especiales vamos a trabajar un tema muy importante que son los trastornos del neurodesarrollo. Para el tema del día de hoy traemos uno de estos y es el trastorno del procesamiento sensorial. El trastorno del procesamiento sensorial también puede entenderse como aquella dificultad en el procesamiento de la información captada por los sentidos. Esta también se puede hacer y verse muy visible también en la vida diaria y en el aprendizaje de los niños o de los estudiantes. Por ello el objetivo de este video es que sirva como una ruta de atención a ese tipo de población que presenta este tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Ahora bien, primero que todo tenemos que saber qué es un trastorno del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo podríamos entenderlo como aquel conjunto de dificultades en la maduración neurológica de un niño o de una niña. Esto puede traer dificultades en el crecimiento de sus habilidades o también el del aprendizaje. Podemos entender que un trastorno del neurodesarrollo también va a afectar aquellas habilidades motoras, comunicacionales o sociales en el desarrollo de un niño o de una niña en un ámbito educativo o del aprendizaje. El TPS, abreviatura para el trastorno de procesamiento sensorial, es aquella dificultad cognitiva que recae sobre los sentidos. Es por ende que es aquella dificultad cognitiva no permite que los sentidos se desarrollen gradualmente. Esta enfermedad o dificultad cognitiva se encarga de que los sentidos se expongan o se poco expongan y que esta información sea interpretada de mala manera por el cerebro. Ahora me explico. El TPS tiene dos diferentes ramas. La primera, que es la hipersensibilidad, consiste en que los sentidos están sobreexpuestos a las interacciones del ambiente que están relacionadas con los sentidos, la visión, el tacto y el oído. Entonces, los sonidos muy fuertes los interpreta el cerebro como de manera sobremesurada, lo que permite que no sean interpretados de mejor manera por los estudiantes o niños. Ahora, la hiposensibilidad, lo contrario, es la poca exposición de los sentidos o a aquellas interpretaciones del medio. Por ejemplo, entonces una interpretación que sea de menor grado, el cerebro no logra interpretarla y no logra codificarla. Por ende, los sentidos se ven perjudicados en este aspecto. Siguiendo con nuestra temática del procesamiento sensorial o del trastorno del procesamiento sensorial, y como es esta afección del neurodesarrollo, también tenemos unos aportes de autores, y para este caso traemos aquí a la doctora Andrew Benefaul, la cual pues nos habla de este tipo de trastorno y nos quiere dar una explicación mucho más resumida de este. Nos lo narra también como que este tipo de trastorno imposibilita muchas de las habilidades que puede tener un estudiante a la hora de poder aprender. Esto bien, genera muchas dificultades en el aprendizaje, genera muchas afecciones en el aprendizaje y esto lo podemos también resumir con aquellas hiperactividades que tiene un estudiante a la hora de poder aprender o de generar esos procesos de concentración en el aula de clase. Esto en gran medida pues también va a afectar obviamente su desarrollo tanto social en el aula de clase, también como otros tipos de factores, ya sea su desarrollo cognitivo, su desarrollo social o su desarrollo comunicacional. Con este orden de ideas sobre el tratamiento del TPS, ahora vamos a hablar y centrarnos sobre los síntomas. Como ya hemos hablado, el TPS se divide en dos categorías, hipersensibilidad y hiposensibilidad. Ahora vamos a trabajar la hipersensibilidad. Estamos trabajando que el TPS afecte los sentidos. Pues bien, vamos a hablar de cómo el TPS se enfoca en algunos síntomas y cómo estos se ven en los niños o en los estudiantes. Las personas que sufren de TPS y que sufren esta afectación en hipersensibilidad, por lo generalmente se apartan de los demás, buscan lugares que estén pocamente poblados y se mantienen allá. Generalmente también se les puede identificar como personas hurañas, pues evitan el contacto social. Asimismo, estas personas se irritan con facilidad en cuanto a luces brillantes. Por eso evitan ponerse ropa que tenga colores muy brillantes porque generalmente pues no les agrada. En cuanto al tacto, estas personas también evitan las cosas que tienen una sensibilidad muy rugosa o que les pica. Por ende, ellos también evitan la ropa que tiene estas características, que les pica o que les incomoda porque no se sienten a gusto. En cuanto a la comida, las personas que sufren de TPS tienen una alimentación extraña o rigurosa en algún sentido, pues aquellas personas se mantienen en una dieta que está estrictamente cerrada, porque generalmente tienen en gusto unos alimentos y en disgusto otros, entonces solamente se enfocan en los alimentos que les agradan, porque hay otros que generalmente son demasiado ácidos o demasiado fuertes, por eso esta sensibilidad pues no les permite apreciar con mayor gusto este sentido. Asimismo, siguiendo con este mismo orden de ideas, estos niños o estudiantes
evitan las zonas donde haya mucho ruido, pues como ya lo dijimos, por estar expuestos a tanta sensibilidad, los ruidos que son muy agudos o muy graves los irritan. Ahora bien, como ya hablamos de la hipersensibilidad, ahora vamos a hablar de la hiposensibilidad, los síntomas específicamente. Los niños o estudiantes que tienen este problema con la hiposensibilidad, trastorno del TPS obviamente, son personas que generalmente los sentidos los tienen bastante, no atrofiados, pero sí bastante insensibles. Por ende, la luz no los afecta, pues en excesa medida, ¿no? Asimismo, estas personas generalmente cuando juegan con otros son demasiado bruscos. También se meten en el espacio de los demás, no son capaces de adoptar como una medida más bien restringida y pasiva, sino que también son personas muy bruscas. Además a esto son personas que los sentidos, o más bien el gusto, no los afecta, por ejemplo, por sabores que son demasiado fuertes, demasiado ácidos, demasiado picantes, demasiado dulces. Por lo general estas personas también no tienen ningún problema en soportar dolor en excesiva medida. Por eso tampoco les incomoda la ropa que les pique o que tengan incomodidad, pues con este trastorno digamos que se limita muy poco el uso de los sentidos o la interpretación que el cerebro hace de los sentidos y que codifica para el bienestar de las personas. Siguiendo con nuestra temática, ahora vamos a hablar de un apartado muy importante y es la clasificación de nuestro trastorno del procesamiento sensorial. Ahora bien, este lo podemos clasificar de dos maneras, ya sea de la parte cognitiva y de la parte conductual. Cuando estamos hablando de la parte cognitiva, estamos hablando cómo este tipo de trastorno está infiriendo en todos los procesos de desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, cómo los sentidos están afectando a que se dé un mayor y un mejor proceso en el aprendizaje, cómo estos interfieren en gran medida, ya sea con la hipersensibilidad o con la hiposensibilidad. También estamos hablando de una parte muy importante que es la parte conductual. La parte conductual son aquellas conductas o aquellas actitudes que toma un estudiante en un contexto, ya sea en su contexto educativo, en su contexto familiar, y pues eso también va a inferir muchísimo en que se pueda generar un proceso de aprendizaje mucho más fuerte. También cuando estamos hablando de este tipo de apartado, también vamos a hablar de cómo se desarrolla estos tipos de estudiantes con este tipo de trastorno en su medio, es decir, cómo hace ese proceso de comunicación o ese proceso social en su desarrollo, ya sea en el aula de clase, en su ámbito académico o en su ámbito social. También vamos a hablar de un apartado muy importante que es en el ámbito cognitivo. Entonces también vamos a hablar cómo los sentidos están opacando en mucha medida aquellas habilidades que se debieran desarrollar con normalidad en los estudiantes, pero pues por este tipo de trastorno se hace difícil generar un proceso mucho más significativo. Algunas de las posibles causas de desarrollo del TPS en los niños se pueden encontrar en los siguientes aspectos. Primero, exposición prenatal. Son aquellos factores o medios que están relacionados con un ambiente lleno de vicios y que afectan al niño, por ejemplo la nicotina o el alcohol. Segundo, la información genética que le envía la madre al hijo. Si la madre o algún familiar posee también el desarrollo del TPS, se lo puede transmitir al hijo. Tercero, más allá de la genética, pero también puede ser la dificultad del cerebro del niño en cuanto a la relación del TPS. Algunas personas generalmente tienen su cerebro un poco trastornado de acuerdo al TPS, pues una persona normal no se puede comparar con una persona con TPS. Asimismo, el cerebro tiene diferentes características de una persona del TPS y una persona normal. Esta afectación impide que el niño pueda tener el desarrollo normal y que esté relacionado al TPS. Cuarto, los aspectos que se pueden encontrar en el medio, específicamente las toxinas. Algunas toxinas que se encuentran en el medio influyen negativamente en el desarrollo del estudiante y generan que éste desarrolle el TPS. Siguiendo con nuestros parámetros y con lo que hemos hablado del TPS, vamos a hablar también de aquellos tips que nos van a ayudar a identificar este tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Entonces, aquellos niños que tienen TPS, se pueden ver que pues expresan ciertos factores, es decir, primero que todo, las texturas les afectan muchísimo, es decir, no son tolerantes a muchos tipos de textura, ya sean en la comida, ya sea en la ropa. Entonces esto hace que el niño lo exprese en gran medida. Otra cosa, tampoco ellos también expresan que no son tolerantes a muchas cosas, ya sea a las luces, a los ruidos, a los lugares que tengan muchos factores en el medio, ya sea pues amplia gama de sonidos, de luces, de personas. Esto hace que afecte obviamente sus sentidos y su tranquilidad. Este tipo de niños también se les ve que sus conductas se alteran mucho más en cuanto a
el ámbito personal, es decir, no comparten muchas cosas que compartiría un niño sin este tipo de trastorno. No comparten sus espacios personales, o también se les puede ver que ellos buscan también evadir o verse inmersos también en los espacios personales de otros niños, no respetan los espacios personales. También se les ve que estos niños tienen muchas fuerzas, son mucho ánimo para todo el día, estar en constante movimiento y no saben identificar cuándo se sienten cansados o cuándo seguir con sus mismas actividades. Siguiendo con este tipo de trastorno, con el trastorno del procesamiento sensorial, vamos a hablar de algo muy importante, que es esa ruta de atención que se debe tener para poder identificar este tipo de trastorno. Primero que todo, y como primer paso, debemos identificar aquellas características y diagnosticar primero ante una observación si se están presentando aquellas características de este tipo de trastorno. Segundo, debemos informar a los padres de familia que hemos encontrado aquellas dificultades o aquellas características que son propias de este tipo de trastorno. Tercero, la utilización y el acompañamiento de un experto, es decir, de un pediatra propio que pueda ayudarnos a identificar ese tipo de trastorno. No, como cuarto, tenemos obviamente crear esa ruta de atención, es decir, aquellas actividades que hagan que el aula de clase y el hogar de estos niños con este tipo de trastornos sea un lugar seguro para su desarrollo. Y como último, el docente deberá seguir un acompañamiento muy directo con aquellas características y ayudar a que se pueda dar un diagnóstico mucho más a fondo de aquellas características o aquellas actitudes que tiene el niño en el aula de clase. Para concluir este video vamos a hablar de una cosa: las actividades de apoyo desde el rol docente. Principalmente tenemos 3 actividades que el docente puede hacer para ayudar al estudiante que sufre de este trastorno. La primera, trabajar desde las fortalezas y debilidades del estudiante. Para esto el docente debe actuar conforme a las causas y algunas de las actitudes que este tipo de trastorno genera en el estudiante. Segundo, no etiquetar al estudiante. Cuando un profesor comete el error de etiquetar a un estudiante, generalmente lo indispone a actuar. Y teniendo en cuenta que estos estudiantes son sensibles a algunos tipos de estímulos, lo que hace es mal hacer el quehacer docente. Tercera actividad que puede hacer el docente es permitir el trabajo de otros especialistas desde otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, un neuropedagogo puede también trabajar este tipo de afectaciones. Entonces, un docente tiene que ser una persona que permite la flexibilidad de acuerdo a las necesidades que tiene el estudiante, que generalmente, como lo vemos en este tipo de trastorno, tiene unas habilidades y unas destrezas específicas que los diferencian de otras personas. No por ello significa que sea una persona que está de una vez encausada o etiquetada para no servir en unas actividades o en otras, sino que corresponde a unos estímulos diferentes a otras personas o a otros estudiantes. Bueno, llegando al final de nuestra temática y de ese trastorno del neurodesarrollo, esperamos que esta información sirva como una ruta de atención a ese tipo de población que tanto lo necesita. Esperamos que este video haya sido muy formativo y nos ayude a entender de una mejor medida ese tipo de trastorno, el cual se presenta y se ve muy latente en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes y el de nuestros niños.